A colocarnos en pie. Oremos. Bendito sea, Señor nuestro Dios, que nos ha reunido aquí en tu día santo, en esta casa de oración, en esta casa que lleva tu nombre y en la cual venimos a adorarte. Te damos gracias por un día más de vida y ahora que vamos a tener este servicio especial de culto, queremos implorarte que sea tu Santo Espíritu quien sancione esta reunión, que sea tu Santo Espíritu quien hable a través de las Escrituras, que sea tu Santo Espíritu quien abra nuestras mentes y nuestros corazones para entender el principio que nos vienes a enseñar en esta mañana. Hemos orado en el nombre de Jesús, agradecidos. Amén. Vamos a entonar el himno 242 para alabar a nuestro Dios. Una es, Señor, mi petición, pues en mi senda infiel erré, sea por agua o en crisol, oh límpiame, oh límpiame, oh límpiame de mi maldad, en tu crisol se menester, no importa el medio, oh Señor, oh límpiame, oh límpiame. Sean almadas más luz, Señor, agradecido cantaré, pero de un puro corazón más gozaré, más gozaré. Oh, límpiame de mi maldad, en tu crisol se menester, no importa el medio, oh Señor, oh límpiame, oh límpiame. Solo en el limpio corazón podrá tu faz resplandecer y ser completa la visión de tu poder, de tu poder. Oh, límpiame de mi maldad, en tu crisol se menester, no importa el medio, oh Señor, oh límpiame, oh límpiame. Quiero mi senda enderezar, libre del mal sendero, pero sin ti vano es luchar.
Te suplicamos, buen Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús y en sus méritos, que nos permitas abrir nuestra mente al tema, que saques cualquier influencia del enemigo y que nos permitas entender nuestra responsabilidad como pueblo frente a nuestros líderes. Gracias y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien. ¿Qué opinan ustedes de las piedritas de tropiezo? Son terribles. Cuando nos tropezamos con una piedrita y nos hace caer, ¿qué nos provoca hacer con esa piedrita? Mandarla lejos, ¿cierto? Bueno, ya cuando nos enfocamos en el lenguaje bíblico, ser piedra de tropiezo puede ser muy sencillo. Dejar de serlo o tratar de no ser piedra de tropiezo para los demás, tal vez puede llegar a ser lo más difícil. Y vamos a ver precisamente hoy un lado de la moneda. Generalmente siempre presentamos el lado de la moneda de aquellos reyes de Israel y aquellos sacerdotes, líderes religiosos, líderes civiles, políticos, que fueron de maldición para el pueblo, que fueron mal ejemplo y que el pueblo siempre siguió sus pasos y por ende vino la ira de Jehová. Pero hoy vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando el pueblo es tropiezo a los líderes? Sobre todo, con lo que hablaba el hermano Alberto, estamos en épocas donde la Conferencia General ha designado quiénes son los líderes de iglesia durante los próximos 3 años. Me acabo de enterar que se están eligiendo los nuevos liderazgos para la iglesia de San Miguel. Lo mismo pues pasa en la iglesia del Camino, en la iglesia de Inglés y en varias iglesias en Bogotá. Entonces es muy importante que veamos esto. Vamos a la Biblia, Números, capítulo 12. Vamos a ir a Números, capítulo 12 y vamos a leer el versículo 3. Números, capítulo 12 y el versículo 3. Nos dice allí la palabra del Señor. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y la Biblia nos está dando precisamente esta característica importante de quien en ese momento era el máximo dirigente de un pueblo. De un pueblo al igual que nosotros con falencias, de un pueblo al igual que nosotros con uno que otro vicio, de un pueblo al igual que nosotros que cada persona peca de manera diferente, pero que bajo la cruz estamos todos bajo el mismo nivel, ¿o no? Igual. Pero este Moisés precisamente lo describe la Biblia como el hombre más humilde, que en ese momento ningún otro hombre sobre la tierra habría como él. Vamos entonces ahora a explorar el principio del tema que vamos a tratar en esta mañana. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer los versículos 21 al 23. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer los versículos 21 al 23. Dice lo siguiente. Mateo 16, versículos 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesucristo a declarar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, que había de padecer mucho de parte de los ancianos y de los pontífices, de los escribas, que sería llevado a la muerte, pero que al tercer día iba a resucitar. Pedro, llevándoselo aparte, se puso a reprenderlo diciéndole: Dios te libre, Señor, no te suceda tal cosa. Atención a la respuesta. Pero él volviéndose le dijo a Pedro: quítate de mi presencia, Satanás. Eres tropiezo para mí, porque piensas como los hombres y no como lo hace Dios. Entonces, el piedra de tropiezo se trata de que cuando nosotros pensamos como lo hacen los hombres y no como Dios lo hace. Podemos ser piedra de tropiezo afuera como dentro de la iglesia. Y lo digo porque en su momento fui piedra de tropiezo. Y lo digo con vergüenza porque lo fui. Entonces, en ese orden de ideas, cuando pensamos las cosas como la piensan los hombres, ahí empezamos a ser piedra de tropiezo, lo cual nos lleva a pensar en qué momento cuando doy cierto consejo o en qué momento cuando me levanto a decir algo, lo hago pensando como lo piensan los hombres y no como lo piensa Dios. ¿En qué momento eso puede llegar a ser tropiezo para muchos?
especialmente para los que están como líderes delante de mí o los que están debajo de mí, que es peor. Entonces quiero que mantengamos en la mente tres cosas, tres paralelos. Uno, el Israel de Moisés, el Israel del tiempo de Jesús y el Israel espiritual de este tiempo. Nosotros tengamos esos tres paralelos para la historia que vamos a revisar. Generalmente, entonces, como les decía, se habla de que generalmente el primer culpable es el que está como líder de un gran número de personas y que si esa persona actúa mal, el pueblo entonces sigue esos pasos. Como lo vemos en la historia de los reyes, viene una gran apostasía, viene la ira de Dios, viene el castigo y lo demás. Y examinaremos la otra cara de la moneda. Entonces vamos a ver un poco de contexto. Volvamos al libro de Números, por favor. Números capítulo 14. Números capítulo 14. Vamos a leer exactamente el versículo 22. Números capítulo 14, versículo 22. Duras palabras de Jehová dice lo siguiente. Que todos estos hombres que han visto mi gloria y mis prodigios, lo que hice en Egipto, en el desierto, y que me han tentado ya 10 veces y no han escuchado mi voz. El Señor declara allí entonces, ¿cuántas veces tentó el pueblo a Jehová? 10 veces. ¿Qué consecuencia vino de esas 10 veces que tentaron a Jehová? La consecuencia es que las personas mayores de 20 años no entrarían a Canaán y morirían en el desierto. Esa fue la consecuencia. Entonces Dios hace un recuento, miren, los saqué, los rescaté, ¿sí? Viven ustedes en libertad. Les estoy proveyendo absolutamente todo y 10 veces me han tentado, dice el Señor. O en otra traducción diría, me pusieron a prueba 10 veces. Tal vez preguntarán ustedes, ¿cuáles fueron esas 10? Vamos a repasarlas de manera muy rápida. La primera la encontramos en Éxodo 14, versículos 11 y 12. Éxodo 14, versículos 11 y 12, donde nos dice allí precisamente la palabra del Señor. Dijeron entonces a Moisés, ¿es que no había bastantes sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir en este desierto? ¿Por qué hiciste esto con nosotros al sacarnos de Egipto? ¿No fue esto lo que te repetíamos en Egipto cuando te decíamos, déjanos que sirvamos a los egipcios? Mejor hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Primera. Y tiene que ver con algo que se llama la murmuración. El Comentario Bíblico Adventista nos dice lo siguiente. La murmuración iba a ser su manera usual de desfogar la amargura de su alma ante las dificultades que encontraron regularmente. Como Moisés era el responsable por su salida de Egipto y era además su dirigente, sus murmuraciones iban dirigidas en primer lugar contra él. Entonces estamos viendo la otra cara de la moneda. Éxodo 15, la segunda vez que tentaron a Jehová. Éxodo 15, versículos 22 y 23. Éxodo 15, versículos 22 al 26. Dice, uy, me pasé disque números. Éxodo 15, qué pena con ustedes. Éxodo 15, versículos 22 al 26. Dice lo siguiente. Moisés hizo que Israel partiera del mar de los juncos y se dirigieron hacia el desierto del sur. Caminaron 3 días por el desierto y no encontraron agua. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber el agua de Mará por ser amarga. Por eso aquel lugar se llama Mará. El pueblo murmuraba contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un madero que él echó en el agua y el agua se volvió dulce. Allí dio Jehová al pueblo una ley y un derecho y allí los puso a prueba. Y dijo, si escuchas de veras la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo correcto delante de sus ojos, si das oído a sus mandatos y si guardas todas sus leyes, no te enviaré ninguna de las enfermedades con la que he afligido a Egipto, porque yo soy Jehová el que te sana. Murmuración por agua,
Sí. ¿Jehová respondió? Sí. ¿Bendiciendo o maldiciendo al pueblo? Bendiciendo al pueblo, a pesar de que ya va la segunda. Ves que lo ponen a prueba. Vamos bien. Tercera, Éxodo 16, versículo 2. Toda la comunidad de los hijos de Israel se puso a murmurar en el desierto contra Moisés y a Aarón. Van 3. Cuarta, Éxodo 16, versículos 19 y 20. Moisés les dijo que nadie se reserve nada para mañana. Sin embargo, no escucharon a Moisés y algunos dejaron algo para la mañana siguiente, pero se llenó de gusanos y se pudrió e irritóse contra ellos Moisés. ¿Cuál es la base de todas estas desobediencias del pueblo? Primero, que no escucharon la voz de Jehová, y al no escucharla no recordaban las promesas de Jehová, y al no recordar las promesas de Jehová, ¿contra quién se iban? Contra su dirigente. ¿Contra quién murmuraban? Precisamente contra quien Dios habría establecido para dirigir a su pueblo. Pero todas estas 10 rebeliones se basan en eso. Y fíjense que cuando leíamos la segunda, Jehová dejaba muy claro, miren, escuchen mi voz, vayan por donde yo les diga. Vamos a ver un texto que no lo tenía contemplado acá, Jeremías capítulo 7, versículo 23. Y quiero pedir a alguno de los miembros de la congregación que me ayude a leer ese versículo. Jeremías capítulo 7 y vamos a leer el versículo 23. Jeremías 7, 23. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Amén. ¿Cuál es el secreto para que estemos bien entonces? Escuchen por donde yo les voy, vayan por donde yo les diga, ¿y cómo les va a ir? Ahora, ¿en ese camino vendrán dificultades? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces estamos viendo que aquí precisamente la base de este pueblo es que no escuchó lo que Jehová decía, no creía en las promesas que Jehová hizo, entonces se levantaron contra el dirigente y contra ese dirigente alzaron murmuraciones y por esas murmuraciones Jehová dijo ya, hasta aquí, no más. Y por eso las declaraciones que vimos precisamente en Números 14, 22 y las consecuencias que vinieron después. Ahora, después de esas 10 murmuraciones, ¿todo paró ahí? No, porque en Números 16 precisamente viene la rebelión de Coré, Natán y Abirán, que precisamente querían tomarse un lugar que no les correspondía, ¿sí? Llevaron a muchos precisamente a levantarse contra ese liderazgo que Dios había estipulado y vinieron consecuencias. Pero ahora vamos al punto clave y vamos entonces a nuestra lectura bíblica. Números capítulo 20. Números capítulo 20. Porque ya llega un momento donde como que cierta copa se rebasa. Recordemos que entonces, ¿quién era el hombre más manso del planeta hasta ese momento? Moisés. ¿Se había soportado esas 10 rebeliones con humildad? Sí. ¿Hasta ese momento había caído Moisés? No. Todo iba bien. Pero fíjense cómo entonces el diablo puede tomar una parte tan íntima de nuestra vida. ¿Cómo puede tomar algo tan tremendo que con eso puede hacer que el pueblo sea piedra de tropiezo y que eso se convierta en una excusa para que se nos niegue la entrada al cielo? Vamos allí, Números capítulo 20, versículo 1. Toda la comunidad de los hijos de Israel llegó al desierto de Zin el primer mes. Y el pueblo acampó en Kadesh. ¿Y qué pasó? Y allí murió María, o Miriam, dice aquí mi versión, y fue allí sepultada. ¿Quién era María? La hermana de Moisés. Pongámonos en el contexto. Llegaron al desierto después de todo lo que acabamos de ver, después de que Jehová decretara precisamente qué pasaría con esas personas mayores de 20 años. Llegan a ese momento, ya obviamente están avanzaditos en años,
y muere la hermana de Moisés. Aparte de ser la hermana de Moisés, ella era, o bueno, ¿cuál era su función dentro del pueblo? Era la directora de canto. Prácticamente era quien le daba la alegría al pueblo con sus cantos. Y muere precisamente allí la hermana de Moisés. Ahora, ¿a la congregación le importó? Es lo que vamos a ver en la Biblia. Versículo 2 al 5. No había allí agua para la comunidad y se amotinaron contra Moisés y a Aarón. El pueblo querelló o murmuró contra Moisés diciéndole: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué habéis traído la asamblea o el pueblo de Jehová a este desierto para morir aquí, nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué nos sacasteis de Egipto para traernos a este lugar siniestro, donde no se puede sembrar, ni hay higueras, ni viñas, ni granados, ni siquiera agua para beber? ¿Era el momento para que el pueblo dijera ese tipo de cosas? Entonces, fijémonos que este lado de la moneda estamos viendo cómo el pueblo puede ser piedra de tropiezo para un dirigente. Fijémonos entonces cómo el hecho de no saber o de no conocer o de no ponernos en el zapato de otra persona, el diablo nos puede utilizar para ser piedra de tropiezo para otros. Dirigir una iglesia no es fácil, sobre todo ya para los que llevan bastantes años siendo miembros de junta de esta iglesia o para los que han ya sido primer anciano. No es fácil dirigir una iglesia, no es sencillo. O para los que en sus trabajos tienen personas a cargo, un departamento a cargo, no es una cosa sencilla. No es una cosa nada sencilla. Y no saber qué es lo que está pasando cada persona en su interior. Y llegar tal vez con querellas que son tan fáciles o que en ese momento eran tan fáciles de solucionar, que era una simple oración a Jehová y Jehová abría la tierra para sacar agua. Ya lo había hecho antes, ¿o no? No fue sino con la orden de Moisés y un golpe con la vara y había salido agua. ¿Qué tan difícil era haber dicho: Señor, necesitamos agua? Pero no les importó. Versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Y habló Jehová a Moisés diciéndole: toma la vara y reúne a la comunidad, tú y tu hermano Aarón, y en presencia de todos, hablad a la roca, y ella dará sus aguas. Tú harás brotar para ellos agua de la roca, y darás a beber a la comunidad y a su ganado. ¿Cuál fue la respuesta de Jehová? Completamente misericordia. Bueno, dale, vamos a darle agua. Entiendo que tienes tu dolor, pero necesitamos sanarlos a ellos. ¿Vale? Toma la vara, habla, no la golpees, habla a la roca y va a salir agua. Entiendo tu dolor, pero recuerda que hay una prioridad y es el pueblo. Hay una grey que es tu responsabilidad. Fíjense lo importante del liderazgo de la iglesia. A veces en esos liderazgos hay que olvidarse hasta de sus propios asuntos para resolver los asuntos de la grey. Porque ¿cuál es el objeto principal de consideración de Cristo? Su iglesia. Lo dice precisamente Testimonios para los Ministros. En el primer capítulo, por más defectuosa que sea, el principal objeto de su consideración es su iglesia. Y esta es la iglesia del Señor, a la cual le da su máxima consideración. Entonces pongámonos en ese lugar de los líderes a veces. Y entonces precisamente Dios quiere atender esa necesidad de su pueblo, sin desconocer qué pasa con el dolor de Moisés, porque al final de todo sabemos que Miriam resucitará o María va a resucitar. Tal vez Moisés lo tenía claro, pero como no estamos preparados, ninguno de nosotros estamos preparados para la muerte, siempre va a doler. O no estamos preparados para ciertas cosas, siempre va a doler. Y entonces el pueblo, en su egoísmo, olvida el dolor de esa persona, se le van encima, y aún así Dios se apiada. Entonces vamos a leer los versículos 10 al 12. ¿Cómo vamos ahí, hermanos? ¿Está muy duro? ¿Está muy fuerte? 10 al 12. Versículo 10. Moisés y Aarón reunieron la asamblea delante de la roca. Y Moisés les dijo:
Oíd, rebeldes, ¿podremos nosotros acaso hacerte brotar agua de esta roca para vosotros? Y alzando Moisés la mano, golpeó la roca con la vara 2 veces y brotaron aguas en abundancia y bebió la comunidad y sus ganados. ¿Estuvo satisfecha la necesidad del pueblo? Claro, ¿el pueblo estaba feliz? Sí, ya, por fin tenemos agua. ¿A qué costo? El costo fue muy alto. El costo fue demasiado alto. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Que tenía que golpear o hablar? Hablar. ¿Cuántas veces la golpeó? Bien, ¿qué significa la roca? ¿O quién es la roca? ¿Qué significa la vara? Castigo, la cruz, precisamente. Entonces, en un lenguaje enteramente simbólico, ¿cuántas veces mató Moisés a Jesús? Y si contamos la anterior, ¿cuántas veces tuvo que morir Cristo por nosotros? ¿Cuántas veces queremos matarlo? Fíjense esto, o sea, esa rebelión del pueblo, toda esa serie de murmuraciones, precisamente la indolencia del pueblo frente a su líder, fíjense lo que lo llevó. Sí, su necesidad fue satisfecha, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo de nuestra rebelión? ¿Cuál es el costo entonces de que a veces nuestros líderes tienen que pagar para que nosotros estemos contentos y satisfechos con una sonrisa en la cara? Precisamente porque pensamos como piensan los hombres y no como piensa Dios. Ese es el punto de ser piedra de tropiezo. Ese es el punto de ser piedra de tropiezo. Ahora, aparte de que golpeó la roca 2 veces, dando a entender esto, ¿a quién le adjudicó la gloria? A él mismo. Porque él dijo, ¿te vamos a hacer sacar agua para que ustedes beban? Pues lo vamos a hacer. Pero fíjense desde dónde prendió todo, desde dónde empezó todo. Ya fue el desespero. Listo, se aguantó 10 veces y otras más lo que pasó. Pero ante su indolencia de la indolencia frente a la muerte de su hermana, el enemigo lo cogió ahí y ya. Ahí lo cogió el enemigo. Dice Historia de la Redención, páginas 140 y 141, hablando precisamente de este suceso. En esto Moisés pecó. Se cansó de las constantes quejas de la gente contra él y contra los mandamientos de Jehová. No adjudicó el poder y la gloria a Dios por el agua que salió de la peña y por eso mismo no lo glorificó delante de la gente. Moisés se adjudicó la gloria que pertenecía a Dios. Y fíjense esto. Y obligó al Señor a hacer algo en este caso que convenciera para siempre al rebelde Israel, que no era Moisés quien los había sacado de Egipto, sino Dios mismo. Y fíjense que a veces nosotros tenemos que obligar a Dios a que haga cosas que no son su voluntad, pero que tiene que dejar claro que Él es el que hace las cosas y no nosotros. Hay cosas que a veces pareciera que no estamos de acuerdo con la iglesia y sus dirigentes, pero recordemos que ¿quién es el que está a cargo? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es el que la dirige? Y alzamos nuestra voz a veces contra cosas que no estamos de acuerdo, pero recordemos que ¿quién es el dueño de la iglesia? Solo recordemos eso. Sí, hay cosas que tal vez no son lo mejor. Hay liderazgos que tal vez pensamos que no son lo mejor, pero recordemos que es Dios quien pone los líderes allí. Y pues nada, sigamos. Patriarcas y profetas, de las páginas 391 y 392. Hay unos énfasis muy importantes que hace aquí el Espíritu y Profecía con respecto a lo que desencadenó toda esta frustración que Moisés sintió en su momento y que precisamente lo sacaron de entrar a la tierra prometida. Nos dice allí, Moisés había hablado movido por la irritación. Sus palabras expresaban la pasión humana más bien que una santa indignación porque Dios había sido deshonrado. Ahora la pregunta es, cuando el pueblo murmuraba contra Moisés, en realidad ¿contra quién estaba murmurando? Contra Dios.
Como pasó lo de su hermana, Moisés se la tomó personal, pero olvidó contra quién estaban murmurando en realidad. En las 10 anteriores no se le había olvidado esto, pero como en esta fue un caso personal, ahí sí se la tomó. Se le olvidó a quién estaban deshonrando realmente. Sigue diciendo, oíd rebeldes, había dicho. La acusación era veraz, de que eran rebeldes. La acusación era veraz, pero ni aún la verdad debe decirse apasionada o impacientemente, de lo cual este servidor fue culpable mucho tiempo. Cuando Dios le había mandado a Moisés que acusara a los israelitas de rebelión, las palabras habían sido dolorosas para él y difíciles de soportar para ellos. Sin embargo, Dios lo había sostenido a él para dar el mensaje, pero cuando se arrogó la responsabilidad de acusarlos, contristó al Espíritu de Dios y le hizo daño al pueblo. Evidenció su falta de paciencia y de dominio propio. Así dio al pueblo la oportunidad de dudar de que sus procedimientos anteriores hubieran sido dirigidos por Dios y excusar sus propios pecados. Fíjense lo que puede llevar a eso. El pueblo duda de que su dirigente fue dirigido por Dios, valga la redundancia, y aparte de eso, pone en duda la voluntad y el actuar de Dios. Tanto Moisés como los hijos de Israel habían ofendido a Dios. Su conducta, dijeron ellos, había merecido desde el principio crítica y censura. Ahora habían encontrado el pretexto que deseaban para rechazar todas las reprensiones que Dios les había mandado por medio de su siervo. Prácticamente tuvieron la excusa perfecta para decir, ya con este señor no más. Yo ya no le creo que él venga dirigido por Dios. Yo ya no creo que él sea ungido por Dios. Yo no creo que ese mensaje venga de Dios o los que vengan de aquí en adelante. Por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía a enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herido una vez. Como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. ¿Todo por qué? Todo por una impaciencia. Todo por el hecho de una pequeña intolerancia. Solo por el hecho de que a veces queremos recargar en nuestros líderes más responsabilidades de la que tal vez se les ha delegado. Solo por el hecho de que tal vez lo único que tenemos que hacer es orar a Dios. Solo por el hecho de que tal vez Dios desea de que recarguemos las cosas a Él y no tanto a nuestros líderes. Ellos tienen sus responsabilidades. Ellos tienen sus cosas. Ellos ya saben qué tienen que hacer con su iglesia. Terminemos con este texto. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y es una lección que me ha gustado muchísimo. Dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron consignadas por escrito para que sirvieran de advertencia a nosotros que estamos llegando a la etapa final de los tiempos, o que estamos, dice otras versiones, en este tiempo del fin. Mis hermanos y hermanas, al conocer este tipo de cosas, el Señor nos está invitando precisamente a que reflexionemos cómo estamos siendo como pueblo frente a nuestros líderes. Si estamos realmente murmurando contra nuestros líderes o estamos murmurando contra Dios. Hay un ejemplo muy bonito y es que precisamente, ¿a qué edad más o menos fue David ungido como rey? Muy jovencito. 15, 17 más o menos, no tengo certeza de la edad, pero fue muy jovencito. Pero una pregunta. Para cuando él fue ungido, ¿cómo estaba el rey Saúl? Ya para ese tiempo, el Espíritu de Jehová no estaba con él. Ya no estaba con él. Aún así, David, ¿cómo trataba al rey Saúl? Como el ungido de Jehová. Si hay líderes que están siendo dirigidos por el Espíritu del Señor o por otro espíritu, dejemos que Dios sea el que arregle ese tema.
mientras no pase algo contrario, esas personas son los ungidos del Señor y están puestos allí por el Señor. La lección de hoy es que no seamos piedra de tropiezo para nuestros líderes. Ayudémoslos, oremos por ellos. Porque en este momento la iglesia está bajo un ataque muy tenaz. Creo que ustedes han visto cosas en las redes sociales, gente que se está yendo de la iglesia, que ha sacado videos diciendo que por qué se van de la iglesia, que no creen en el espíritu de profecía, que no creen que esta sea la iglesia del último tiempo, que no creen en la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y se están arrastrando a muchos. Y están echando la culpa de todo eso a los líderes. Sí. Oremos mucho. Oremos por la unción del Espíritu Santo. Oremos para que el Espíritu Santo no se retire de esta congregación ni de esta casa. Oremos para que la unidad y el amor prevalezcan, aun con las diferencias. Diferencias siempre habrán. Diferencias siempre las habrán, hermanos. Pero la iglesia es una. Es un solo cuerpo y es un solo Señor. No permitamos que el enemigo entonces entre y nos convierta como congregación en piedra de tropiezo para nuestros líderes. Y aprovechémoslos. Y para la congregación también aprovechen a sus líderes. Y unámonos en oración. Si alguien quiere ponerse en pie conmigo para orar por esta iglesia, los invito para que este sea el momento. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por este mensaje que has traído para nosotros en esta mañana. Sin duda alguna hemos sido piedra de tropiezo en algún momento para alguien. No queremos hablar en este momento para los que han sido piedra de tropiezo para nosotros. En este momento es irrelevante porque queremos suplicarte que nos ayudes a no ser piedra de tropiezo, ni personalmente, ni como congregación. Se vienen nuevos nombramientos en varias partes de la iglesia, alrededor del mundo. Ya se han nombrado los nuevos líderes para los próximos 3 años. Queremos suplicarte que los unjas con tu Espíritu Santo. Queremos suplicarte que a nuestros líderes los lleves con bien para que precisamente puedan guiar a tu grey alrededor del mundo. Te suplicamos asimismo para que nos unas como iglesia en el amor. A pesar de las diferencias de pensamiento, somos un solo pueblo. Y finalmente, quien tiene la máxima autoridad es la Biblia. Así que ayúdanos para que podamos estar cimentados en ella. Y guíanos con la luz menor del espíritu de profecía para poder avanzar en el camino al cielo. Finalmente, no queremos que nos pase lo que pasó con gran parte de esa muchedumbre, que por la murmuración, que por la desunión, que sencillamente por imponer mi idea, por imponer mi manera de pensar como lo hacen los hombres, no solo nos perdamos nosotros, nuestras familias, sino que también hagamos perder a nuestros líderes. Señor, ayúdanos en ese cometido para poder unirnos en la verdad. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Cuando haya cualquier duda, llévanos a tu palabra, no a nuestro razonamiento, llévanos a la palabra. Y si aún así, tal vez nuestro conocimiento no sea claro, ayúdanos para que entonces podamos abrir el entendimiento, abrir la palabra y podamos entender lo que realmente nos quieres decir. Pero llévanos siempre a la máxima autoridad que es tu palabra, que es la Biblia. Te suplico por esta congregación de San Miguel, por el distrito, por sus líderes, por las nuevas etapas que se abren en esta iglesia. Y te suplico, Padre, que siempre todo lo que hagamos sea cimentado en la verdad de tu palabra. Y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Hermanos, gracias. Pueden tomar asiento. Dios los bendiga. Bueno, después de escuchar este hermoso mensaje, vamos a cantar el himno 241. Vamos a colocar en pie.
Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Podemos sentarnos y esperamos la orden del diácono para salir. Gracias. Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Misericordia tenga de ti. Shalom, shalom, y resplandezca su bondad. Shalom, shalom. Él alce su rostro sobre ti. Shalom, shalom. Te ponga en ti su paz y amor. Shalom, despide hoy tu rey en paz y bendición, y las palabras de tu ley conserve el corazón. Enséñanos, Señor, tu ley a meditar, vivir unidos en